En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y en esta víspera de la Navidad cristiana, ¿cómo no profundizar sobre, el judío más famoso de la historia, sin duda, Jesús de Nazaret? ¿Personaje histórico o mito? Es verdad que muchas veces para los judíos un personaje incómodo porque, usted sabe, el cristianismo hizo de Jesús ese Mesías que el judaísmo de alguna manera en sus textos ya planteaba. Vamos a profundizar sobre la figura de Jesús. Como le digo, tal vez la primera pregunta será si es un mito o un personaje histórico, si es un midrash judío, una exégesis judía que se desprendió de las fuentes judías y que luego tomó vida propia. Lo vamos a hacer con, uno de los mayores expertos en los textos, fue ni más ni menos que el curador de los rollos del Mar Muerto, es arqueólogo e incluso es rabino, con lo cual todo eso junto nos va a dar la posibilidad de ir de la mano, como le digo, de una voz más que autorizada. Me refiero a Adolfo Reutemann, Zeev Reutemann. Querido Zeev, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por estar con nosotros. Un gusto de estar nuevamente contigo en contacto y aquí desde la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, para hablar obviamente de un tema tan fascinante como es la figura de Jesús de Nazaret. Arranquemos desde lo que dije, de acuerdo a las investigaciones. ¿Se puede hablar de una figura histórica que podemos decir vivió en un tiempo, fue este hijo de José María y luego en el cristianismo concebido de esa manera tan particular por el Espíritu Santo, y ya vendrá la teología, pero vamos, si te parece, primero a qué se puede decir de acuerdo a las investigaciones de el Jesús histórico? Bueno, el problema que tengo con tus preguntas no es la pregunta, sino cómo encarar o enfocar la respuesta. Porque como todo hecho histórico, como bien sabes, Miki, cuando hablamos de historia, tenemos que hablar de fuentes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos en las manos para poder evaluar con precisión tu pregunta? En otras palabras, ¿qué tenemos para poder afirmar o rechazar la posibilidad de la existencia histórica de Jesús de Nazaret? Obviamente que cuando uno piensa en materiales escritos, puede llenar bibliotecas enteras. Pero, a decir verdad, los únicos materiales que los historiadores, los biblistas, creen que pueden servir para poder acercarnos, aunque sea viéndolo desde lejos, a Jesús de la historia, siguen siendo los evangelios canónicos. En este caso, son 4. Primero los 3 considerados o llamados los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y luego el 4, el Evangelio de Juan, que formaría una categoría independiente, y esos 4 son materiales que se escriben en la segunda mitad del siglo I, en realidad no mucho después de que Jesús desapareciera de este mundo. Y en estas fuentes podemos ver ecos fragmentados de ese Jesús de la historia. Porque en el resto de los materiales, obviamente, o son materiales, por ejemplo, que a lo sumo lo mencionan
a Jesús en las fuentes paganas, en algunos casos, por ejemplo, asociándolo con la figura de Poncio Pilato, el renombrado gobernador, procurador, prefecto, como se lo llamaba en esos años, de Roma en Judea. Y más allá de ello, el resto de materiales que tenemos, como son, por ejemplo, evangelios apócrifos, como son tradiciones, por ejemplo, incluso en las fuentes rabínicas o patrísticas, o son fuentes tardías, o son fuentes que carecen realmente de cualquier valor histórico. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta, creo que es algo muy importante para los oyentes. Cuando consideramos el Nuevo Testamento, la capa más antigua de los materiales está precisamente en las cartas de Pablo. Dentro de esto, lo que se llaman las 7 cartas paulinas, consideradas por los biblistas como auténticas, viniendo originalmente de Pablo, como es, por ejemplo, la primera carta a los tesalonienses, como es la primera y segunda carta a los corintianos, como es su última carta, la magistral obra, la epístola a los romanos. Pero Pablo, que vivió a mediados del siglo I de nuestra era, no se interesa para nada en el Jesús de la historia. Él se interesa en el Jesús de la fe, en el Jesús de la cruz, en el significado soteriológico de Jesús como Salvador. Pero él no hace mención o referencia al Jesús de la historia. Alguna vez habla o menciona que tuvo una madre, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, otra vez nos quedamos con los evangelios. Pero aquí quiero apuntar un problema metodológico fundamental, y es los evangelios, que son, se podría decir, tipo de biografía sobre Jesús, ya están escritos a partir de la fe. Es decir, los materiales fragmentados de historia que llegaron a través de los evangelios fueron filtrados por la fe. Y en cada uno de los casos, los evangelios presentan una perspectiva diferente de Jesús, que refleja, más que al Jesús de la historia, a la manera en que comunidades de seguidores de Jesús, que para fines del siglo I van a ser llamados cristianos, como ellos veían la figura de Jesús. Por lo tanto, para sintetizar, yo diría lo siguiente: yo estoy totalmente convencido que existió un Jesús de Nazaret. El gran problema es qué podemos decir sobre ese Jesús de Nazaret a partir de las fuentes. Bien, lo que queda claro es que las fuentes dentro de todos los 3 evangelios son bastante cercanas en el tiempo. Estás hablando, dijiste, de mediados del siglo I, con lo cual de ahí en adelante son bastante cercanos a la época histórica en la que habría vivido Jesús, y para algún oyente desprevenido, incluso tal vez más cercanas de lo que es en otros casos históricos de el texto bíblico de lo que hoy denomina el cristianismo el Antiguo Testamento, para nosotros la Torá, cuando habla de, no importa, ¿no?, los patriarcas de Moshe y etcétera, que también no podemos hablar de la figura histórica, sino de lo que se escribió sobre estas figuras. Pero vale la pena mencionarlo como para poder entender un poquito más. Quiero ir a este aspecto antes de entrar, y estamos hablando con el doctor Roitman, que es un especialista intertestamentario, ¿no? Puede hablar de los textos antiguos del Tanaj y de también el Talmud, y también de los evangelios, de todo lo que es, e incluso fuera de los textos canónicos. Lo hacemos desde el respeto absoluto por la fe de cada persona. Digo, acá no estamos hablando en este momento, y ya hablaremos después de la teología, pero obviamente hay que entrar a entender momentos históricos, desarrollos históricos. Y quiero ir a esto, Adolfo. Se habla mucho en el mundo, sobre todo no judío, de
el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, ya hablaremos de esto. ¿Cuándo se cierra, para situarle también a la gente en la claridad, lo que se denomina la Biblia hebrea, el Tanaj, el Antiguo Testamento? Porque es como que hay un paréntesis, ¿no?, histórico de ese cierre a lo que va a ser esta nueva alianza que construye el cristianismo. Bueno, yo creo que en este caso tenés que distinguir entre el origen de los materiales que están contenidos dentro de la Biblia hebrea o el Tanaj y cuando se establece definitivamente el canon de la Biblia hebrea, es decir, que se fija la colección definitiva de los libros sagrados de Israel. Voy a tratar de explicar, obviamente es algo muy complejo, pero voy a decir lo siguiente. La Biblia hebrea podemos decir que es la enciclopedia británica del antiguo Israel. No completa, porque solamente ciertos materiales fueron incluidos, pero es una colección de obras, y esta es una paradoja, porque nosotros hablamos del libro, pero en realidad no es un libro, es una colección de libros con materiales muy antiguos, incluso materiales que reflejan la etapa oral de Israel, desde los orígenes mismos de Israel, materiales que se fueron editando, que se fueron reescribiendo, que se fueron reinterpretando, y materiales que se fueron agregando a lo largo del tiempo. La tradición establece que nosotros dividimos la Biblia hebrea en tres grandes secciones: la Torá o Pentateuco de Moisés, luego tenemos la sección de los profetas y una tercera sección que se llama los hagiógrafos. Podemos decir que esta división tripartita de las escrituras refleja también el proceso de edición de los materiales, es decir, el material más antiguo, que podemos decir que incluso llegó a un estadio canónico, una condición canónica, es la Torá. La Torá, que probablemente en el formato que lo conocemos fue editada por sacerdotes, por profetas, por sabios de Israel entre el siglo VI y siglo IV antes de nuestra era. Prueba de ello es que a mediados del siglo III esa obra es traducida por primera vez en la historia. Conocemos un pueblo que traduce su literatura sagrada a otra lengua, en este caso el griego. Uno de los hechos fundamentales en la historia de Occidente, cuando el Pentateuco fue traducido al griego, ¿sí?, lo que llamamos la Septuaginta. Luego tenemos en la segunda sección, que es la sección de los profetas, que nosotros consideramos que más o menos los materiales ya más o menos llegaron al orden como nosotros hoy lo conocemos en el primer tercio del siglo II, y esto de manera indirecta lo comprobamos cuando en una obra de esa época, que hoy lo llamamos una obra apócrifa de los judíos, el libro de la sabiduría de Ben Sirá o el Sirásida, hay una sección en donde este sabio jerosolimitano de, como dije, primer tercio del siglo II ante nuestra era, él reseña precisamente la historia de los héroes de Israel. Y vemos que sigue un orden que recuerda muchísimo el orden que nosotros tenemos los escritos también en la sección de los profetas. Y luego tenemos lo que serían los otros libros, que los tenemos en la tercera parte del Tanaj, y podemos decir que la última obra que consiguió entrar dentro del canon es el libro de Daniel. El libro de Daniel, que según la narrativa, él es un sabio de la época del exilio de Babilonia, pero en realidad la obra como tal, como la conocemos nosotros hoy, llegó a su formato final, algo así como para finales del primer tercio del siglo II. Prueba de ello es que el autor
específicamente de la segunda parte del libro de Daniel, de los capítulos 7 al capítulo 12, sabe sobre las persecuciones de Antíoco Epífanes IV, precisamente ese Antíoco que hemos mencionado nosotros, el malvado rey griego Seleucida, que recordamos la historia de las persecuciones en la época, ahora en la celebración de Hanukkah, que acaba de finalizar. Él sabe sobre las persecuciones, sabe sobre el levantamiento de los judíos, pero no sabe sobre el triunfo de los macabeos. Y como sabemos que el triunfo fue en el diciembre del 164 antes de nuestra era, cuando reconquistan los macabeos el monte del templo y purifican el templo de Jerusalén, significa que la obra fue terminada un poco antes de esa fecha. Esto es en cuanto a los materiales que están incluidos en la Biblia hebrea, Miki. Pero cuando la Biblia hebrea se termina como colección y se establece como colección sagrada de los judíos, algo así entre el siglo I y el siglo III de nuestra era. Y prueba de ello, que tenemos dos fuentes de fines del siglo I de nuestra era. Una de ellas es Flavio Josefo, el gran historiador judío, segunda mitad del siglo I, en el Contra Pión, que en una polémica que está llevando él con un antisemita egipcio de nombre Apión, tratando de argumentar que los judíos superan a los griegos por el hecho de que ellos tienen un montón de libros, pero en el caso de los judíos tienen libros que no se contradicen, por lo menos es lo que decía Josefo, y él dice, nosotros tenemos 22 libros, y es la primera vez que encontramos en las fuentes un número, es decir, 22 libros de lo que sería la colección canónica. Y sin entrar en detalles, tenemos otra fuente de finales del siglo I y comienzo del siglo II, que es una obra apocalíptica llamado El Cuarto Esdras, en donde al final de la obra, en un momento, se hace mención a 24 libros. Son las únicas dos fuentes que tenemos de una época tan antigua en donde ya aparece un número, es decir, que ya hay una colección y ya se ha fijado un número para los libros que forman parte de esa colección. Y esta sería muy rápidamente una presentación sumaria de cómo se conformó el Tanaj o el Antiguo Testamento para los cristianos. Señores, estamos exprimiendo al doctor Reutemann, pero es tan importante para tener una visión que vaya más allá simplemente de la fe, de que, bueno, todo se entregó en el Sinai, habló de esta enciclopedia de lo que termina por conformar el Tanaj, la Biblia hebrea, que de alguna manera comienza a cerrarse, se cierra con el libro de Daniel, 2 siglos antes de la era común, y hay este espacio, por decirlo así, de un poco más de 2 siglos, cuando aparece 2-3 siglos, ya lo que son los evangelios, el Nuevo Testamento, la figura de Jesús y lo que trajo esta nueva realidad del cristianismo. Digo esto para entender y no asustarse de que estudiar siempre es muy, muy necesario para entender tiempos históricos. Hemos hablado ya con el doctor Reutemann en muchas oportunidades de esa época histórica donde aparece la figura de Jesús, los grupos diversos que el judaísmo tenía y todo lo que esto implicaba. Vamos un poco, me parece que ha sido una brillante presentación para entender un poco a lo que es, si te parece, esta nueva alianza que el Evangelio propone, y entonces las preguntas, muchas que surgen, ¿en qué medida es Jesús es una exégesis interna del judaísmo, si es una nueva versión? ¿Cuál es tu lectura? Yo tengo la propia, cada uno debe tener otras. Siempre digo casi hegelianamente, yo hago una síntesis, digo, sacaron aquello que incomodaba al paganismo de la época, Shabbat, Kashrut, Brit Milá, y tomaron la ética, y Pablo hizo con eso, y la figura de Jesús, bueno, todo ese desarrollo. ¿Desde qué lugar lo abordarías para entender, es el Mesías esperado por el judaísmo? ¿Es una nueva versión? ¿Qué es lo que hace el cristianismo, Adolfo?
Mira, mientras vos formulabas la pregunta, recordé una situación hace muchos años atrás, cuando diserté sobre estos temas, el judaísmo antiguo, los orígenes del cristianismo, los rollos del Mar Muerto, en Guadalajara, en México. Había más de 1.500 personas en esa presentación, y cuando terminé mi exposición dije, ¿saben cuál es la gran tragedia de Jesús? Que tanto los judíos como los cristianos rechazan reconocer la condición judía de Jesús. Y esto lo digo porque, y aquí puedo, digamos, como es una conversación privada entre nosotros, ¿no? Miki, ¿sí? Nadie nos oye. Te puedo confesar que la primera vez que en mi vida yo abrí el Nuevo Testamento fue en mis estudios de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y esto es obvio porque, habiéndome criado en círculos y en marcos judíos, estudiando en el colegio judío, y obviamente dentro de los estudios del colegio, la secundaria, incluso en la universidad, nunca hubo una situación en donde yo tuviera que recurrir al Nuevo Testamento. Libro supuesto, vedado, vamos a decir así, absolutamente. Obviamente es un libro prohibido, es un libro de los otros, ¿sí? Que no tiene nada que ver con nosotros, con los judíos, ¿sí? Podemos decir incluso es el libro de los enemigos, de aquellos que han perseguido a los judíos durante 2000 años. Por lo tanto, ¿por qué vamos a leer esa obra prohibida? ¿Sí? Entonces, la primera vez que realmente abrí el Nuevo Testamento, en un curso fantástico sobre Jesús, y más específicamente un curso anual sobre el Sermón de la Montaña de Jesús, en mis estudios de maestría, fue esa la primera vez que realmente abrí el Nuevo Testamento. Y desde entonces, realmente fui descubriendo que el Nuevo Testamento tiene que ser leído como un texto judío, porque es una expresión de judíos de hace 2000 años atrás, que estaban convencidos que Jesús de Nazaret había resucitado y que realmente las esperanzas mesiánicas que los judíos habían desarrollado durante siglos, más específicamente desde los oráculos del profeta Isaías del siglo VIII antes de nuestra era, se habían ahora materializado en la figura de Jesús de Nazaret. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se veía a sí mismo Jesús de Nazaret? Porque en la historia de la investigación podemos encontrar decenas de definiciones cómo definieron a Jesús de Nazaret. Lo definieron desde un profeta apocalíptico a un revolucionario, a veces casi con características del tercer mundo o marxistas, ¿sí? Como un filósofo cínico. Es decir, hay un sinnúmero de definiciones sobre Jesús. Y la gran pregunta es cómo Jesús se vio a sí mismo. Ahora, aquí por ahí tenemos algunas indicaciones en los propios evangelios que lo podrían colocar en un grupo más específico. Por ejemplo, Jesús cuando se refiere a Dios lo llama Padre. Y obviamente, como antes vos dijiste, esta manera de entender la relación tan íntima entre Jesús y Dios fue entendido luego casi de manera literal como que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego, por supuesto, en el desarrollo de la Trinidad como parte de esa esencia divina junto con el Padre, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿esto por qué es significativo? Porque, por ejemplo, estudiosos como el profesor Geza Vermeer, un profesor de Oxford, el primero en la historia que escribió una tesis doctoral sobre los rollos del Mar Muerto, y que escribió un libro
clásico ya, Jesús el judío, que parece un título de perogrullo, ¿no? ¿O acaso podemos nosotros dudar que era judío? El problema, como dije, que a lo largo de la historia los cristianos trataron de ocultar o de alguna manera difuminar ese concepto de Jesús el judío. Y por supuesto los judíos nunca lo quisieron reconocer como tal. Y entonces él, a partir de los textos del Nuevo Testamento, específicamente los evangelios, y otra vez por el hecho de ser estudioso de los rollos del Mar Muerto, que por primera vez en la historia nos permitieron recontextualizar los orígenes del cristianismo en Judea del siglo I de nuestra era. Y luego, por ejemplo, en estudiosos como el gran investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor David Flusser, que por cierto tuve la honra de estudiar un curso con él, y el profesor Shmuel Safrai del Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos apuntaron precisamente a algo interesante, que Jesús tiene parecidos en algunos elementos que se cuentan en los evangelios con otras figuras que conocemos del judaísmo de la época grecorromana, que llamamos un judaísmo pietista o hasídico, no en el sentido moderno, obviamente. Y en este caso entraría en la categoría de personajes como Joni Ameagel, Joni el hacedor de círculos, o por ejemplo una figura muy importante en la posibilidad de poder encontrar un paralelo judío a la figura de Jesús, en algunos rasgos, como es la figura de Janina Mendoza, que nosotros acostumbramos en las fuentes llamarlo a Rabbi Janina Mendoza, pero en realidad nunca aparece ningún texto en donde a Janina Mendoza se le atribuye alguna halajá, es decir, alguna normativa judía, sino en realidad es un milagrero. Y precisamente los milagros juegan un papel muy importante en la historia de Jesús. Pero Janina Mendoza no se presenta como un salvador. En este caso, entonces, ese elemento mesiánico que encontramos en las historias de Jesús, lo tenemos que buscar en otros textos del judaísmo de la época, en donde se va delineando una idea del Mesías. Una de las ideas prevalentes en el judaísmo grecorromano es el del Mesías davídico. Y por supuesto, los textos del Evangelio lo ven a Jesús como hijo de David. Por eso, por ejemplo, las dos genealogías con las que se abren y encontramos en los Evangelios de Mateo y de Lucas, precisamente tratan de probar que Jesús desciende precisamente de David. Y por eso elementos asociados al mesianismo davídico también aparecen asociados con la figura de Jesús. Pero aquí no se termina el tema, Miki. Como te dije, vos abriste una caja de Pandora. Por ejemplo, Jesús a veces utiliza como recurso para llamarse a sí mismo hijo de hombre. Ahora, esta terminología, hijo de hombre, aparece específicamente en un texto con un claro significado escatológico, es decir, que apunta al final de los tiempos, como es el capítulo 7 de Daniel, donde figura la expresión que Barnash, el texto, ese capítulo está en arameo. Y tenemos en la literatura del Segundo Templo un desarrollo de esta idea de hijo de hombre como figura salvadora, e incluso una figura con características divinas, como a veces algunos textos del Nuevo Testamento sugieren cuando se hace referencia al concepto de hijo de hombre, asociándolo con Jesús. Me imagino que a esta altura ya los oyentes de esta entrevista ya están muy confundidos, ¿no? Y dirán, ¿pero quién fue Jesús? Bueno, yo lo que diría aquí, la mejor respuesta que se me ocurre, es lo que sucedió en ese curso que yo dije, que tomé con una profesora muy talentosa, lamentablemente fallecida, la profesora Hannah Safrai, hija del gran profesor de historia judía Shmuel Safrai en la Universidad Hebrea, cuando al final del curso sobre
el sermón de la montaña, un alumno le preguntó lo siguiente, le dijo, mire profesora, a lo largo de todo el año hemos comparado decenas de fuentes en donde tratamos de ver frases de Jesús, dichos de Jesús con otros textos. Y en muchos casos vimos parecidos con la literatura apócrifa, en otros casos con la literatura rabínica, en otros casos con la literatura de los rollos del Mar Muerto. Y entonces preguntó, ¿y qué es lo específico de Jesús? ¿Qué es lo que lo caracterizó a Jesús después de encontrar tantos paralelos? Y su respuesta, que me pareció magistral, y cuando la oí no entendí hasta dónde ella tenía razón, dijo, lo original de Jesús es el mosaico. Es decir, la manera de combinar las piezas, y el resultado fue que con la figura de Jesús tenemos uno de los grandes hijos de Israel que pudo llegar a intuiciones religiosas que realmente resultaron ser de esos aportes realmente no solamente al judaísmo y al cristianismo, sino a la espiritualidad humana. Estimados subscritores, me permito interrumpir esta entrevista para compartirles una noticia importante. El próximo 15 de marzo, el Instituto Shalem estará realizando un seminario en la Ciudad de México con la presencia del Dr. Adolfo Reutemann, quien estará de visita en nuestro país en estas fechas. El seminario se titula Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz. Muy pronto daremos a conocer todos los detalles, pero por ahora les pedimos que simplemente aparte la fecha y sigan las redes sociales del Dr. Adolfo y del Instituto Shalem para mantenerse informados. Muchas gracias. Yo qué privilegio que tenemos, estamos escuchando al doctor Reutemann, pero escuchándolo a él estamos escuchando a sus maestros y a todo lo que ha de alguna manera estudiado en tantos años. Y decía Zeev, Jesús tuvo la tragedia de alguna manera de ser negado por los judíos y también por los cristianos en su aspecto judío. Y cuando explicaba el porqué de la negación de los judíos, bueno, hay otra parte que es la negación de los cristianos de asumir esa judeidad, porque bueno, los judíos fuimos para el cristianismo aquellos que negamos, aquellos que, bueno, no aceptamos a la figura de Jesús. Y por mucho tiempo, Adolfo, quiero llevarte esto un minuto, incluso el catolicismo sobre todo, bueno, el Antiguo Testamento no era un texto que aunque se usaba, de hecho no se usaba en un idioma que se comprendiera para el mundo católico, en general en latín, y no era un texto demasiado querido, aunque era parte del antiguo, pero era todo el nuevo, y a partir de eso negar un poco eso que dijiste, ¿no? La absoluta judeidad de Jesús y del origen del cristianismo a partir del tronco judío, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido es que el Antiguo Testamento, en realidad podemos decir desde el mismo comienzo, fue filtrado por la lente cristológica. Uh-huh. Es decir, ya lo vemos nosotros en el propio Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento recurre a los textos del Antiguo Testamento, el objetivo no es leer o interpretarlo en su sentido original, sino ver esos textos como anticipando de una manera, digamos, tipológica, eventos o situaciones que tienen que ver con la figura de Jesús. Uh-huh. Ahora, pero lo que hay que entender es lo siguiente, que en eso no eran originales los primeros seguidores de Jesús. Todos hacían lo mismo. Es decir, a veces le digo a mis alumnos lo siguiente, esa manera de leer el texto en donde esas citas bíblicas son utilizadas o manipuladas con el propósito de poder argumentar algo en favor de un grupo, no lo hacían solamente los cristianos, argumentando que la Biblia hebrea ya había hablado de Jesús, sino que también la comunidad del Mar Muerto hacía lo mismo con los escritos bíblicos, argumentando que esos textos ya habían hablado de ellos y del presente de ellos.
En realidad todos hacían lo mismo. Todos manipulaban los textos. Solamente nosotros, podemos decir, a fines o desde fines del siglo XIX, cuando comenzaron a leerse los textos bíblicos como documentos históricos, que naturalmente tienen que ser entendidos en el contexto cultural del Oriente Antiguo, es cuando los textos empezaron a hablar por sí mismos. Y por lo tanto, cuando nosotros recreamos la lengua, la sociedad, la política, la economía, la religión de esos siglos, y nosotros reinsertamos los textos bíblicos en ese contexto, es cuando los textos empiezan a hablarnos a nosotros. Cómo querían ellos comunicar sus mensajes hace miles de años atrás. Y otro punto que me parece también significativo, cuando vos dijiste la manera en que los cristianos, especialmente los católicos, digamos, no estudiaban realmente el Antiguo Testamento. Aquí te quiero recordar que también los judíos en las academias rabínicas no estudian el Tanaj. Justamente iba a decir esto, también el Talmud es una exégesis que hace una interpretación, yo no voy a decir manipulada, pero bueno, es una manipulación de los textos también de acuerdo a esa interpretación rabínica. Tal cual, es decir, la manera de leer el Tanaj, los judíos, la manera tradicional es a través del filtro de la tradición rabínica. Y por lo tanto, hay obviamente, una mala comprensión del sentido original del texto. Ahora, no podemos nosotros acusarlos a ellos de que no hayan leído los textos como leemos nosotros los modernos, porque las ciencias bíblicas tienen como origen la secularización. Y por eso, desde una perspectiva no religiosa, se nos permite entonces interpretar estos textos. Pero aquí quiero aclarar algo que es muy importante. Nosotros los estudiosos no tenemos la autoridad ni para afirmar ni para rechazar las verdades religiosas. Ese no es nuestro mandato. Es decir, yo no tengo manera de afirmar si realmente hubo o no resurrección, si hubo o no nacimiento virginal. ¿Qué puedo yo arguir en favor o en contra? Lo único que puedo decir es cómo esa tradición está relatada en los textos, qué otras historias conocemos del mundo antiguo que puedan de alguna manera dialogar con esas tradiciones y qué podemos aprender a partir de estos temas comunes que podemos encontrar a veces en literatura judía, en literatura pagana o en los textos cristianos. Eso es lo máximo que nosotros podemos decir. Pero hablar de una verdad ontológica, nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacerlo. Qué importante esto que estás diciendo, porque como decimos, esto tiene que ver con el respeto, la fe, y la religión es algo que es intrínseco al ser humano y que debe ser respetada. Lo que está haciendo el doctor Roitman es traer elementos del texto. Yo quiero seguir profundizando con él. Lo hemos hablado en otra oportunidad, pero más hoy, en esta víspera de Navidad, que tiene que ver con, bueno, esa realidad de lo que fue la creación del mesianismo. Yo lo digo así porque, claro, aparece a partir de Yehezkel, lo planteó, y todo lo que es una época histórica, recordando que en el judaísmo, cuando hablaste en algún momento, me venía Bar Kokhba a la mente, por una época también, esto daba vuelta, ¿no? Esta sensación de que tenía que venir un Salvador, y hoy también da vuelta. Tiene que venir este Mesías esperado para el judaísmo, es el Mesías que vendrá y que está como parte de los principios de la fe en algún lugar de Maimónides y más, pero digo, es un elemento central. Si hoy alguien negara esto, diría que no habla del judaísmo, y bueno, habrá muchos judaísmos. Y por otro lado, para el cristianismo llegó, pero hay que esperar que vuelva, porque vino, pero tiene que volver. Todavía estamos como estamos. Digo, ahí ya empieza la fe, lo que nos encuentra, lo que nos diferencia. Y voy a esto: ¿cómo se conforma esa teología cristiana
mirá lo que te pido, en 1 minuto y medio para un curso de seminario de años. Eso de la Trinidad, y agrego a esto es de mi cosecha. Estabas hablando antes de los textos, la exégesis, algunos dirán manipulación de los textos, y ahí está el tema también de las traducciones. A veces es un tema tan importante, ¿no? Si Betulá es virgen o Betulá es doncella. Bueno, en la última cena que todos sabemos fue ese Seder de Pesaj, si en realidad, bueno, y los hechos históricos y la exégesis cuando se busca decir algo de una figura, ¿cómo es esa Trinidad cristiana que para los judíos es tan difícil de entender, que tiene que ver con el misterio? Y por otro lado, lo que es esa figura del Mesías esperado para los judíos y para los cristianos. Miki, tus preguntas no son preguntas, son realmente cursos, digamos, más que anuales, ¿sí? De duración y muy complejos. Voy a tomar algunos elementos de tu pregunta para ponerle un cierto orden. Por un lado, hiciste alusión a la figura de Bar Kokhba. Y creo que esto es muy importante porque eso muestra que los judíos no se quedaron solamente en esperanzas mesiánicas, sino que incluso hay figuras en la época grecorromana que fueron vistas o ellas mismas atribuyeron cualidades mesiánicas. Tal vez el caso más conocido, pero no el único, es el del líder de la revuelta contra los romanos entre los años 132 y 135, que por cierto es llamado en las fuentes cristianas Bar Kokhba, no en las fuentes judías. Bar Kokhba significa en arameo hijo de la estrella. Y esta apelación, es decir, este apelativo al líder de la revuelta, que nosotros hoy sabemos gracias a las cartas halladas por el gran arqueólogo israelí Gael Yadin, en la que se llama la Cueva de las Cartas, en Nahal Heber, al sur del Mar Muerto, entre los años 1960 y 1961, hoy sabemos cómo se llamaba ese líder. Se llamaba Simón, hijo Ben Cosba, Simón, hijo de Cosba. Ese era el nombre de él. Ahora, ¿y por qué Bar Kokhba, hijo de la estrella? Porque aquí, por ejemplo, tenemos que un oráculo que aparece en el Pentateuco, más específicamente en boca del profeta divino Balaam, ese profeta pagano, en Números capítulo 24, versículo 17, en donde habla que surgirá una estrella de Jacob. Ese texto, que en el contexto literario, histórico original, probablemente aludía a la casa de David, en la época del Segundo Templo fue interpretado en clave mesiánica, como lo encontramos, por ejemplo, en uno de los rollos del Mar Muerto, en el documento de Damasco, o incluso lo encontramos en la literatura targúmica, es decir, esa traducción, interpretación, ampliación de los textos de la Torá en el judaísmo rabínico, como tenemos, por ejemplo, el Targum Neofiti, o por ejemplo en el Targum Pseudo Jonatán, en donde cuando se lee ese texto, claramente ellos entendieron que el texto tenía una clave mesiánica. E incluso en el Talmud jerosolimitano aparece una tradición en boca del gran sabio judío Rabbi Akiva, que a partir de ese texto reconoce a Ben Cosba, el texto lo llama Ben Cosba, y hoy sabemos que ese era el nombre verdadero, dice, él era el Mesías. Ahora, te recuerdo algo que creo que es muy significativo para esta entrevista, y es que la invitación que me hiciste es precisamente por la celebración por parte del mundo cristiano de la Navidad. Y la historia de Navidad que nosotros tenemos, según la versión de Mateo en el capítulo 2, aparece ahí una estrella, ¿no? La estrella que siguen los magos.
que con el tiempo se transformaron en 3 reyes magos. El texto original habla solamente de magos que vienen del oriente. Y habla de una estrella. Significa que el texto en Mateo ya era entendido como una clave mesiánica. Es decir, apelando o entendiendo que esa estrella que habría de surgir de Jacob, como decía el oráculo de Balaam, en realidad los cristianos entendieron que se vio materializado con el nacimiento de Jesús de Nazaret. En este caso, Jesús nacido en Belén, por lo menos en la tradición de algunos de los evangelios. Ese era uno de los temas que yo quería tocar de tu larga pregunta. Y ahora vos hablaste, por ejemplo, de la Trinidad. Aquí lo que vemos es cómo se va interpretando el significado de Jesús. Porque a partir del pensamiento paulino en adelante, Jesús, como dijimos, pierde ya esa condición de ser humano, sino en realidad se transforma en un ser divino. Y para ver esta complicación, basta con abrir el prólogo del Evangelio de Juan, en donde dice que la palabra se hizo carne. ¿Qué significa la palabra se hizo carne? Habla del logos, habla de un ente eterno, fuera del tiempo y del espacio, que en un momento se convierte en hombre, eso es decir, en la figura de Jesús. Pero ya está implícito que en realidad Jesús no es un hombre en el sentido como nosotros lo entendemos, sino que realmente es la materialización de un ser que está fuera del tiempo, ¿sí? Que es ese logos, que es un concepto central en el mundo grecorromano, por ejemplo, como intermediario, que aparece también en el pensamiento filoniano, el gran filósofo judío en Alejandría, finales del siglo I antes de nuestra era y primera mitad del siglo I de nuestra era. Es decir, Filón es contemporáneo de Jesús y de Pablo. Y entonces ya tenemos el concepto del Dios creador, tenemos luego el concepto de Logos, que es el Hijo, y luego tenemos el concepto del Espíritu Santo. Ahora, el término o el concepto de Ruach HaKodesh aparece en los textos judíos, pero no tiene nada que ver con esta idea que fue desarrollada en círculos patrísticos, en donde finalmente se termina aceptando la condición de estos 3 seres, que en realidad no son vistos como seres independientes, sino caretas, como si fueran caretas o persona, que eso es lo que significaba en el sentido original latino, de un mismo ser, que es Dios. Significa que en la teología cristiana, ellos por un lado tratan de preservar la idea de unidad de Dios, pero diciendo que este Dios se manifiesta en 3 aspectos diferentes: en la condición del Padre, en el Hijo, que como dijimos era parte de esa esencia divina, pero que se transforma o se materializa en carne, en la figura de Jesús, y en el concepto de Espíritu Santo. Y fue este Espíritu el que realmente, según las Escrituras, es el que llevó a ese nacimiento, o produjo, ¿sí?, o efectivizó el nacimiento virginal de Jesús por medio del Espíritu Santo. Bien, una pregunta directa y complicada, porque de eso se trata. Estamos aprovechándote. ¡Wow! Digo, ¿se parece en algo el Mesías cristiano que has contado recién con esas caras? Ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, a lo que es para mí bastante confuso cuando se habla del Mesías judío. ¿Cómo será ese Mesías que el judaísmo supuestamente clásico propone? ¿Se parece o es muy distinto? Bueno, lo que sucede es lo siguiente: como bien sabes, no podemos hablar de una teología judía oficial, ¿sí? No tenemos el magisterio de la iglesia, en donde tenemos doctrinas que ya están fijadas como tal. Tenemos, por ejemplo, los 13 principios fijados por el gran
sabio de Israel, uno de los grandes, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad, el Maimónides, del siglo XII, en donde, en lo que establece los 13 principios de la fe de Israel, tratando de alguna manera de establecer, si se quiere, esos dogmas de la fe judía, termina hablando también del concepto de Mesías. Pero en realidad, cuando hablaba de mesianismo, Maimónides realmente pensaba en términos de la época mesiánica, más que, podemos decir, corporizarla o materializarla en una figura salvadora, ¿sí?, del Mesías. Mientras que en otras corrientes judías, el Mesías era pensado en términos claramente individuales, es decir, que alguien habría de venir en el final de los tiempos como figura salvadora. Y aquí creo que se impone una realidad sobre este tema en el mundo judío actual, porque tenemos una corriente muy específica en el mundo judío de hoy, que no solamente afirma y espera la venida del Mesías, sino que están convencidos que ese Mesías ya llegó, que es el judaísmo de Lubavitch, en donde se interpreta la figura de Lubavitch como el Mesías que vino, no que habrá de venir. Es más, en una de las corrientes, porque hoy el movimiento, el hasidismo Lubavitch está dividido en la manera de ver a Rabbi Menachem Schneerson, es decir, el Rebbe de Lubavitch, que su tumba se encuentra en New York, a la misma tumba que precisamente fue el presidente Milei en un momento a rezar. Para ellos, esa tumba, a pesar de que está ahí, en el ideario religioso de ellos, en realidad sigue viviendo el Rebbe de Lubavitch. El Rabbi de Lubavitch fue el Mesías para esta, subgrupo de hasidismo de Lubavitch, mientras que hay otro, por ejemplo, que no acepta esa perspectiva. Y la prueba está que desde que murió el Rebbe de Lubavitch, nadie ocupa su lugar. Y esto muestra una división interna entre aquellos que lo ven a él como Mesías y otros que de alguna manera les cuesta afirmar esa posibilidad. Bien, la última, y agradeciéndote enormemente. Yo creo que la audiencia hoy se lleva una clase magistral que sintetizan años y años de estudio del doctor Roitman. El resto hay que ir y seguir estudiando. ¿Qué nos encuentra y qué nos separa en esta víspera de Navidad entre judíos y cristianos? Mira, yo lo definiría en algo muy simple. La división básica de judíos y cristianos sigue siendo la figura de Jesús. Es decir, hoy, como dije, judíos y cristianos tienen que reconocer que tienen orígenes comunes. Y esos orígenes comunes son el judaísmo intertestamentario. Porque precisamente el judaísmo que aparece en la literatura apócrifa, en la literatura bíblica tardía, en los rollos del Mar Muerto, es un judaísmo precristiano y prerrabínico, Miki. Y ese judaísmo era un judaísmo polifacético, en donde teníamos distintas corrientes. Teníamos el fariseísmo, teníamos el saduceísmo, teníamos el esenismo, teníamos la comunidad del Mar Muerto, teníamos los samaritanos, tenemos el judaísmo pietista, tenemos muchos tipos de judaísmos, no solamente un judaísmo. Es decir, que tenían elementos comunes, como podía ser, por ejemplo, la santidad de la Torá, como podía ser el valor de la ley, como podía ser figuras como Moisés, como podían ser los ideales proféticos, pero cada uno de estos judaísmos interpretaba de una manera novedosa esa tradición común, hasta el punto que también se desconocían unas a otras. Prueba de ello, por ejemplo, es los rollos del Mar Muerto, donde en los rollos tenemos claras polémicas contra los otros grupos, tildándolos, por ejemplo, de maestros falaces, que ellos enseñaban mentiras, porque obviamente la comunidad del Mar Muerto estaba convencido que su interpretación del judaísmo
era la única posible. Ahora, dentro de este mosaico social y religioso, tenemos que encontrar también y colocar a los seguidores de Juan el Bautista, a los seguidores de Jesús, y luego, por supuesto, a la iglesia de Jerusalén, y luego también a los cristianos. Pero aquí hay que entender algo fundamental, que es que a fines del siglo I y durante el siglo II hay una mutación fundamental en el mundo cristiano, que empezando su camino como un movimiento judío en la tierra de Israel, termina ahora convirtiéndose en un grupo que su gran mayoría ahora tienen orígenes paganos, cristianizados precisamente por el misionerismo paulino y por sus seguidores. Y en este sentido, del momento que la mayoría de los cristianos ahora tienen un origen no judío, claramente se distancian ahora del judaísmo, viendo al judaísmo precisamente como un verdadero rival ideológico. Y desde el momento que los judíos rechazan la condición mesiánica de Jesús, entonces ese abismo entre judíos y cristianos cada vez se fue ampliando. Y por eso, por ejemplo, ya encontramos la literatura antijudía, que aparece incluso en una obra como es el Evangelio de Juan, y luego tenemos escritos claramente antijudíos, como por ejemplo el diálogo con Trifón, que es una obra de un apologeta cristiano mediado del siglo II, Justino Mártir, y luego tenemos obras que también reflejan este antijudaísmo en los escritos de el padre de la iglesia latino, Tertuliano, del norte de África, del siglo III, o por ejemplo en obras de Ireneo de León, del siglo II. Es decir, lo que tenemos es una literatura que va centrándose en las diferencias entre judíos y cristianos, hasta que obviamente, como dijimos, rechazar de plano esos orígenes judíos. Sin embargo, y aquí hay que tener en cuenta que dentro del propio cristianismo hay una herejía que se la conoce como la herejía de Marción del siglo II, que pretendía realmente rechazar todo el Antiguo Testamento y solamente quedarse con el material paulino. Y eso nunca fue aceptado por la Iglesia. En última instancia, la Iglesia veía sus orígenes en Israel, pero obviamente la Iglesia se autodefinió como el Verus Israel, como el verdadero Israel, porque ellos realmente reconocieron en la figura de Jesús al Cristo anunciado por las Escrituras del antiguo Israel, y ellos se veían como los herederos espirituales de ese antiguo Israel, que los judíos precisamente terminaron rechazando. Señor... Y habiendo dicho esto, quiero terminar lo siguiente. Este año estamos celebrando el 60 aniversario de Nostra Aetate, que es una fecha fundamental para entender que hay un cambio estratégico en las relaciones judeo-cristianas, que después de 2000 años de persecuciones, de expulsiones, de inquisiciones, de autos de fe, empezamos a recomponer las relaciones, precisamente a través de esta declaración del Vaticano II, y ahora, 60 años después, ya podemos ver los resultados. Cuando, por ejemplo, 4 papas llegaron ya a visitar la tierra de Israel, y específicamente el Estado de Israel, desde diciembre de 1993 hay relaciones diplomáticas, algo que nunca hubiéramos imaginado entre la Santa Sede y el Estado judío, y que el Papa Juan Pablo II definió a los judíos como los hermanos mayores. Y yo creo que precisamente, siempre recordando la historia y no falseando la historia, nosotros hoy estamos en un proceso de recomposición de esas relaciones judeo-cristianas, y por eso creo que esta entrevista en vísperas de Navidad tiene como propósito recomponer los puentes de diálogo entre judíos y cristianos. Y para eso hay que decir además que el Vaticano, por ejemplo, hoy ha abierto a recibir a profesores como Zeev Reutemann, tratando de enseñar también todo esto. Y otra vez, la fe
se enriquece con sabiduría, con conocimiento. No se contrapone el conocimiento a la fe, que es algo absolutamente necesario, humano, y la espiritualidad. Y voy como hereje, si querés, Adolfo, voy a cerrar contándote que este hereje que soy, en algún encuentro con el querido Papa Francisco, hablando de la certeza que hay de que Jesús fue un judío, y él lo tenía clarísimo, le dije 3 cosas. Una es que estamos seguros que era judío porque de ese pesebre pequeñito hicieron esa empresa enorme que es sin duda el cristianismo y que ha tenido tanto éxito. Por otro lado, que estaba seguro que los judíos no matamos a Jesús, pero que lo hicimos sufrir, de eso tampoco tengo duda, y eso es muy judío. Y lo último, este hereje se atrevió a decirle al Papa que había certeza de que era judío porque vivió con sus padres hasta los 33 años, él creía que su madre, estaba seguro, era virgen, y la madre judía estaba seguro de que era Dios. Y obviamente todo eso lo hizo sonreír mucho al Papa, pero hablaba de esa identidad judía que sin duda Jesús también tuvo en su época. Y qué bueno poder incluso reírnos hoy, porque es tan necesario entender de que es más lo que nos encuentra de lo que nos separa. Tenemos diferencias, pero que ninguno tiene que sentir por eso que tiene una verdad, y al contrario, que lo complementario es tan enriquecedor. Por eso, enorme agradecimiento. Hoy te hemos exprimido en todos los terrenos, trajiste a tantos maestros, a tanto que hay que leer y a tanto que hay que saber, a no tenerle miedo al conocimiento. Así como la ciencia no se contrapone a la fe, tampoco el saber se contrapone a la fe, simplemente la enriquece. Adolfo, gracias como siempre, y para el mundo cristiano, feliz Navidad, y para los judíos, a seguir sintiendo incluso, mire lo que le voy a decir, orgullo que un hijo de Israel es tan admirado por una enorme congregación religiosa como es el cristianismo en todas sus vertientes. Gracias como siempre, Zev. Gracias por haberme dado la oportunidad de establecer un contacto vía Radio High con tus oyentes. Muchísimas gracias y saludos desde Israel. Queridos suscriptores, antes de finalizar la entrevista, quisiera comentarles nuevamente que el próximo 15 de marzo, en la Ciudad de México, el Instituto Shalem llevará a cabo un seminario muy especial junto al Dr. Adolfo Reutemann, aprovechando su visita a nuestro país. Compartirles esta noticia nos llena de entusiasmo y alegría, ya que tendremos la oportunidad de compartir con el Dr. Adolfo un día completo en el seminario del Jesús de la historia al Jesús de la cruz. Sin duda, una oportunidad única para profundizar en este tema y así prepararnos para la Pascua. En los próximos días estaremos publicando toda la información, así que por ahora les pedimos únicamente que reserven la fecha y sigan las redes sociales del Dr. Adolfo y del Instituto Shalem para mantenerse informados. Gracias por acompañarnos y los esperamos en marzo.